o sea, que usa su cara, que algo no me gustó y después lo hablo. Ah, mirá. Miguel de Ensenada nos llamó y nos dice que trato de hablar con tranquilidad para hacerle saber al otro que algo me molestó. A ver, no sabemos, a ver cómo después reaccionará Miguel, así que... Distintas formas. Gracias, Miguel, por llamarnos. Sandra de La Plata dice, cuando tengo un problema con alguien trato de hablar y aclarar las cosas cuanto antes, pero no nos dijo cómo reacciona. Claro, cómo reacciona corporalmente. Sí, exacto. ¿no? Y Fernanda de La Plata nos dice, trato de no tener conflictos con nadie, pero tener una diferencia con alguien, lo hablo y lo trato de solucionar. Así que bueno, vamos a ver qué. Buenísimo. Y vos que estás del otro lado, ¿cómo haces para manejar tus conflictos con los otros? ¿Cómo lo manejas? ¿De qué manera? 429-90-85. Le vamos a preguntar a Franchute. Sí. ¿Cómo lo maneja? Hola, Franchute. Franchute. ¿Cómo va, maestro? Patizán. Pero ¿cómo va todo? No me dice nada del traje porque ni lo notó. Es verdad, qué lindo. ¿Verdad? traje. Volvió. El moño. El moño. ¿Quién lo viste? Raúl Esayán. Muy Tenía que venir Liliana Herrero a Coliseo Podestá para que yo pudiera, para que Esayán me entregara el traje. Pero por favor. Bueno, pero quería preguntar, ¿usted cómo maneja los conflictos con los demás? ¿Cómo lo maneja? Después le voy a Franchute? decir cómo fue lo del traje. Pero ahora sí. Yo tengo en mi bigote una antena para percibir todo tipo de conflicto, en la punta de los bigotes. Yo percibo a través del bigote cuando una persona me parece potable, cuando no potable, porque leí el lenguaje de los gestos de Flora Davis. Pero por favor. Ay, Franchute. Y le agradecemos a Raúl Esayán, etiqueta masculina 47, 12 y 13, que ya está Franchute, ¿viste? Nos viste a todos. Agradezcale a Liliana Herrero. Que tengo que ir Liliana Herrero, sí, una excelente cantante que estuvo recién hace unos minutos. Bueno, y vamos a hablar con alguien que se ha especializado en el tema y se ha preocupado, pero profundamente, lo que tiene que ver con la mente, los manejos y la diversidad de esto que tiene que ver con el trabajo, la mente corporal, ¿verdad? Está Pablo Cúnzolo. ¿Cómo anda, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo Hola, bien? Pablo, ¿cómo Muy bien, estás? muy Gracias bien. por Pablo. visitarnos. No, por favor. Bueno, contanos, ¿qué fue lo que te interesó? Explícanos, esto de meterte en la mente Bueno, y el lenguaje corporal. Sí, ya desde muy chico estaba esta cuestión de encontrarme con distintas situaciones que no podía resolver. Primero empezó por una cuestión de curiosidad personal, me fue fascinando. Y bueno, de a poco me fui metiendo en el tema, lo empecé a compartir con los amigos, quizás el círculo se amplió un poco. Tuve la posibilidad de viajar, de especializarme en otros países. Viajé primero a España, después a Estados Unidos. Y bueno, desde hace 4 años que me dedico pura y exclusivamente al tema. Ahora, Pablo, decile a la gente que nos está mirando qué es la programación neurolingüística, el famoso PNL que ahora tanto se está hablando. Bien, programación neurolingüística es una sigla en realidad, ¿sí? La P viene de programar, de dar forma, la N neuro de mente y lingüística a través del lenguaje. Esto quiere decir que las palabras no son inocentes. Cuando uno habla, no hay forma de que esa palabra vuelva a uno sin haber generado un efecto en el otro. Ah, mira. ¿No? Entonces, a partir de ahí es como una especie de programación que primero nos hacemos a nosotros mismos y luego al dialogar con los demás vamos desparramando por ahí, ¿no? Claro. ¿Y vos cómo haces? Porque la consigna tiene que ver con esto. ¿Vos cómo manejas tus conflictos con los demás, corporalmente hablando, ¿no? Bien. ¿Cómo lo haces? Lo primero y lo más importante es aceptar de que el conflicto es parte de nuestra vida, ¿no? Ah, sí, claro. Claro, porque hay gente que por lo general lo que dice es, no, yo lo que quiero es paz, armonía permanente, disfrutar, llevarme bien con todo el mundo. Y en realidad cada uno de nosotros, todo lo que dice, lo que piensa y lo que sabe es producto, digamos, de todo lo que yo adquirí a lo largo de mi vida. O sea que nadie tiene dos formas de pensar exactamente iguales. Claro. Bien lo decía Freud, que cuando dos personas se llevan bien absolutamente en todo, es porque por lo menos alguna de ellas miente, ¿no? Una de ellas miente. Ah, mira, no te puedes llevar bien con todo. Con todos. Entonces, primero tomar que el conflicto es parte de nuestra vida. Está bien. Y segundo, tiene que ver con el tema de las alteraciones, ¿sí? Cuando uno empieza a estudiar esto te das cuenta que hay dos tipos de reacciones frente al conflicto. Una de ellas es la introvertida, aquella persona que se cierra, que prefiere ocultarlo. Y después está la reactiva, que es una especie de topadora, ¿sí? Que se lleva todo por delante. Claro.
Pero ¿cómo se encuentra el equilibrio? Bien. Digo, para no... ¿Se no puede ser- encontrar ese equilibrio? Porque Claro. tampoco es cuestión, como nos decía en la consigna anterior Liliana, que ella huye, por ejemplo, que ante un conflicto ella prefiere o callarse o irse de un lugar. Claro. Y la otra persona que por ahí es totalmente efusiva, ¿no? No, que quiere ir a la mano directamente. Claro, Que quiere olvidar. Tal cual. Claro. ¿Cómo se encuentra el equilibrio? Bien, somos seres emocionales, o sea Claro. que la reacción primordial es la de reaccionar emocionalmente. Lo bueno es que cuando uno se encuentra alterado, no utilizar ese espacio como para poder discutir o enfrentar la situación, porque algo alterado es algo fuera de su estado normal. Claro. Entonces, quizás terminamos callando un montón de cosas que tenemos que decir o terminamos diciendo un montón de cosas que quizás después nos arrepentimos. Claro. Entonces la idea es dejar pasar el momento efusivo, esperar un poco, no tanto, más si la otra persona está esperando. Y Sí, Franchute. Suéltela al profesional porque me acaba de agarrar un ataque de alteración. No, tranquilo. ¿Qué tengo que hacer? Tranquilo, Franchute, sí. A ver, ¿qué le pasó? ¿Qué es lo Me que está agarra una sintiendo? especie de temblor, de desesperación. ¿Qué tengo que hacer si estoy alterado? Ah, pregúntale a Pablo, sí. A Pablo, acá en Pablo. la cámara que lo está mirando. ¿Con quién hablo? Franchute, Con Pablo. Muy bien. Sí. Bien, en este caso si estás alterado, habitualmente lo mejor es retirarse un poco, ¿sí? Respirar profundo, tratar de analizar la situación, porque hay una diferencia muy grande entre pelea y discusión, ¿sí? Pelea es cuando dos partes, ¿sí? se enfrentan para que una de las dos gane y la otra pierda. Y en cambio una discusión es cuando las dos partes se enfrentan para, después de haber puesto sus puntos de vista, llegar obviamente, digamos, a un acuerdo. Entonces también saber diferenciar esto de que no es lo mismo pelea que discusión. Ah, me quedo más Ah, tranquilo, bueno. porque me quedo más tranquilo, Pablo. Pablito, me quedo más tranquilo porque yo generalmente con los conflictos tomo mate, los saco a pasear, ellos me invitan a pasear también. Convivo con los conflictos, que algunos me dan bronca, ¿no? Pero sí, convivo, Gracias, pero por favor. Ahora, generalmente cuando hay discusiones, no digo peleas, pero discusiones, muchos tratan de imponer su idea, su razón a través del grito, elevando la voz. Bien. Esto ocurre ¿Funciona habitualmente. eso o no? Bien. ¿Eso funciona o no? Por lo general, esto de levantar la voz, las personas gritan porque no se sienten escuchadas. Entonces tiene esta cuestión natural, ¿no? O cuando no tienen argumento. Te dicen, vos ahorita porque no tenés argumento. Pero ¿Pasa claro, esa bueno, cosa, no? sí, pasa. O el famoso ¿por qué? Porque sí. ¿no? ¿Por Cuando- qué Claro, sí? porque ¿Por qué sí, gritas? es ¿Por qué sí? verdad. Sí. Por lo general, en una pelea o en una discusión, cualquiera de las dos, la persona que alza la voz y se altera, la alteración es símbolo de debilidad. Está más vulnerable que quizás la persona que Claro. maneja las cosas en forma tranquila. Entonces, lo que trata de hacer es de imponer su idea a partir, en este caso, digamos, de llamar la atención para ver si el otro depone solo por esta cuestión de la agresividad, ¿no? Ahora, Pablo, ¿es posible, para quien nos está mirando, poder cambiar la reacción, la expresión de uno, saber cómo reaccionaría el otro ante un estímulo que yo le pueda generar? ¿Es posible hacer eso? Sí, gracias a Dios sí, hay técnicas muy importantes que, digamos, ya están totalmente comprobadas. Como por ejemplo, ¿cuáles? Bien, hay una que tiene que ver con lo que es la parte del control interno, digamos, de tratar de racionalizar los aspectos para poder controlarme yo. Yo no puedo controlar una situación externa si yo estoy descontrolado. Claro. Claro. Entonces lo más importante es, frente a una agresión, frente a un insulto, una falta de respeto, en primera instancia lo más importante es tratar de darse cuenta de que las personas son todas diferentes, ¿sí? Después, que por lo general las personas no cambian de opinión por imposición. Es importante. A veces dicen, lo voy a convencer para que piense como yo. La verdad es que esto no funciona. Y creo que la tercera y la última, ¿sí? de todos los aspectos, creo que es lo que más tenemos que tener en cuenta, es que como somos seres emocionales, ¿sí? Si nosotros tratamos de imponer a partir de la agresividad, aquella persona que quizás supuestamente pierde, ¿a alguien le gusta perder alguna discusión? No, nadie. no gusta Nadie. perder a nada. Entonces, A nada, claro. queda acá, guarda. Ni jugando al guarda. solitario querés perder. Claro. Entonces, a partir de ahí, es como que esa persona no va a estar tranquila hasta que se tome la revancha. Claro. O sea que en una pelea, en este caso, cuando alguien gana, el que pierde lo retiene y va a esperar la oportunidad pacientemente como para poder tomar la revancha, ¿no? Por eso siempre lo que tenemos que buscar a la hora de encontrarnos con alguna dificultad, alguna diferencia, es
aprender a escuchar, porque siempre escuchamos para responder, no para entender, ¿no? Entonces aprender a escuchar y después poner nuestra opinión y tratar de llegar a un acuerdo entre las dos partes. Sí, y muchas veces nos creemos los dueños de la verdad. Sí. No, mi posición es esta. No, y no nos Y abstraemos, es ¿no? inamovible. Claro. Pasa esta cosa, ¿no? Sí, sí. Sí. Es Que no cuando- aceptamos que alguien diga, no, mira, te estás equivocando, ¿por qué? Por esto y esto y esto. Yo hasta, a ver, mi forma, te cuento, Pablo, Dale. para mí, La gente quiere saber, está en su casa preguntando cómo reaccionaría Gerardo. No, digo, yo creo que, yo digo, esto para mí es verde, ¿sí? Esto es verde. Si vos me demostrás lo contrario, así, no, mirá, no es un verde, es como un azul medio. Y le buscar la vuelta. Yo voy a seguir convencido que es verde y es una tabla. Exacto. ¿Se entiende? Hasta que vos no me demuestres lo contrario. Hay Eso muchos- en la jerga se diría cabeza dura. Me parece. Vamos a decirlo más fácil. Pero ¿cómo es la...? O Acá es la gente daltónico. está hablando, O es daltónico. Por favor, la gente que está fuera de Bueno, está sí. Muy bien, ahí. No, increíble. O es, Pablo. perdón, no es daltónico. No, o es daltónico, claro. Claro. Y es azul. Pablo, conferencia, 4 y 6 de mayo, 18:30 en el pasaje de Ardo Rocha. Sí, sí, gracias a Dios. A beneficio de la Fundación Conin La Conin Plata. La Plata, o sea, la entrada en este caso es un alimento para la merienda. Como te decía recién, gracias a Dios ya están completos los cupos de las dos conferencias, o sea que esto demuestra un poco el interés de las personas por resolver sus conflictos amistosamente. Y bueno, ya estaremos programando para más adelante un espacio quizás un poco más grande para que nadie se quede fuera de estos conocimientos, ¿no? Tal cual. Y evita Perdón, estos Tizón. conflictos. Sí, perdón, sí, Francho, te lo Perdón, escucho. Tizón. Sí. Pablo Consolo. Con solo escucharlo me tranquilizó. Pero por favor. Bien. Yo quiero decirle, sí, digo, para mantener la armonía, evitar los conflictos, vayan a verlo, porque si no se pudre todo. No, Gerardo, por favor. Gracias, Pablo, bienvenido. No, gracias a ustedes Un por el gustazo, ¿eh? espacio. Muchísimas gracias, No, por gracias, favor. de verdad. un placer. 4 y 6 de mayo, 18:30, Teatro Auditorium del pasaje. El pasaje de Ardor. Arriba, ahí en el primer piso. Fantástico, gracias, Pablo. ¿eh? No, por favor. Vamos a ir a la pausa rápidamente. ¿Y vos cómo resolves este conflicto con lo demás? ¿Cómo haces? Ahora tiene más favor la gente porque Claro. ya lo escuchó a Pablo. Pero, Claro. a ver, ¿cómo reaccionamos de verdad? ¿Qué no? haces? ¿Te vas? ¿Discutís o no? ¿Le prestás la cara? ¿Qué haces? ¿Lo mandás a la...? No se hace, eso es muy feo. Llámanos 429-90-85. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos está Mariano Penas. Del PRO acá en La Plata vamos a estar hablando de esto. Tenemos un montón de temas para hablar con Mariano. Pero antes, MBER, emergencias y urgencias médicas. Médico a domicilio, traslado local, media y larga distancia. Cobertura al viajero. Cobertura en medicamentos en farmacias hasta el 40%. Cobertura hasta el 100% en gasto de sepelios. Móviles de alta complejidad.